pueblo. Me traje mi barra. Tengan buenos días, amados, sigamos bendiciéndonos o sigamos bendecidos en la presencia del Señor. Y de verdad es un reto para mí estar en medio de tantos hombres y mujeres profesionales de la prédica. No deja uno de sentir cierto temor. Y más cuando uno se conoce, que uno no es un predicador muy elocuente, ve así. Pero porque uno entiende que aquí hay bastantes hombres que yo admiro porque son buenos predicadores. Yo admiro, bueno, los tres que predicaron ayer, pues les admiro por ese verbo que tienen, esa motivación, esa unción para motivar, y mujeres también hay acá. Entonces, y no deja uno, por ejemplo, en mí no deja de presentarse como un temor. ¿Sabe cuál es el temor? Que el temor es que porque quizás no tenga ese verbo, los profesionales no acepten con humildad lo que Dios quiere decir. No, vamos a aceptarlo. Amén. Gloria al Señor. Porque el deseo de Dios, el propósito de Dios es edificar nuestras vidas, amados. Es edificarnos y llenarnos con su poder, el poderoso Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que me contenta mucho y me alegra y le doy las gracias a mi obispo y a su equipo de haberme dado la oportunidad de estar acá y dirigirme a ustedes en este mensaje. Gloria al Señor. Pensé mucho, oré mucho, le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que le diga al pueblo, a tus hijos? Muchos de ellos han venido de lejos a trabajar, a venir y ser direccionados, ser motivados y animados por ti. Y han invertido tantas cosas, tanto dinero. Así que, dame una palabra, que esa palabra pues pueda ayudarles, pueda alentarles, pueda motivarles. Gloria al Señor. Así que, retos ministeriales. Amén. Aleluya. Por la diferencia de cultura en Venezuela y la diferencia a veces de la cultura de ustedes del país, puede ser que diga alguna palabra, si en alguna palabra le falta el respeto o le ofendo, sepan perdonarme, amén. Gloria al Señor. Aunque me he esforzado y he tratado por todos los medios de vivir en la cultura del reino. Vea, lo he tratado de asimilar y practicar, pero esta carne, hermano, es débil. A veces hacemos las cosas que no debemos hacerlas y decimos las cosas que no debemos decir. Y Dios mío, pero Dios nos ayude en esto. Gloria al Señor. A vencer. Y yo dije, como a veces estos equipos fallan, yo dije, voy a prepararlo también. No sabía qué decir y ahora después tengo mucho, hay como 10 páginas ahí. Gloria al Señor. Pero aquí estamos disfrutando, hermanos, a lo máximo y sigamos disfrutando todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Así que recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que andemos o que caminemos en la vocación de ese llamado que se nos hizo, que Dios nos hizo. Y por ello vamos a usar el texto bíblico del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, y vamos a leer también el verso 11. Esos dos versos. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso 2 dice, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el verso 11 de la versión internacional dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como la estrella del cielo e
e incontable como la arena a la orilla del mar. Yo creo que así hemos de hacer nosotros, esta gran familia conciliar. Este concilio crecerá, amados, y llegará a ser tan numeroso, que seremos como la arena que está en la orilla del mar. Bendito el nombre del Señor. Incline su rostro y adoremos a Dios. Señor, gracias por habernos permitido estar una vez más aquí, compartir de tu presencia, tu bendición, juntos, Señor, como una sola familia, como un solo cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias. Sigue llenándonos, sigue bendiciéndonos, sigue alentándonos, Señor. Sigue retando y desafiando nuestras vidas, Señor, al propósito tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchos hombres y mujeres hoy en día, amados, que fueron retados, desafiados a hacer cosas sobrenaturales por la fe. Y Dios sigue haciéndolo. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo hoy. A que nosotros desarrollemos una fe sobrenatural para hacer cosas que ojo no haya visto. Gloria al Señor. Los fundadores de este concilio, ellos miraron el futuro. Ellos cuando comenzaron el establecer la obra, la primera obra, soñaron con ser muchos. Y hoy, después de 69 años, quizás no somos la cantidad que deberíamos ser, pero se ha hecho mucho también. Se ha logrado mucho. Gloria al Señor. Ellos nos dejaron un legado, una visión. La visión de la multiplicación por todo el mundo. Y no debemos nosotros perder ese enfoque. Perder esa dirección. A pesar de que yo soy un adoptado, apenas tengo 24 años, cuando Felipe llegó a Venezuela con esa visión, con ese sueño. Sin embargo, amados, soy muy conciliar, muy institucional. De verdad, así lo expreso y así lo manifiesto y se lo he hecho dar a conocer a nuestro obispo, a pesar de que no se lo digo en palabras, pero él lo ve en todo lo que hago o todo lo que se hace en Venezuela. Gloria al Señor. Y Jesús nos hizo ver que todos nosotros no somos iguales en ministerio. Tenemos diferentes tipos de ministerio. El maestro quizás no predica como lo hace el evangelista. Ni el evangelista predica como el pastor. Pero a cada uno Dios lo usa conforme al don o al ministerio que le fue entregado. Y todos nos edifican. Todos trabajan en la construcción de ese edificio, de ese cuerpo, en la perfección de la iglesia del Señor. Y perseguimos el éxito, queremos el éxito. Queremos el crecimiento ministerial en nuestras vidas también. Y muchos somos inspirados por esos hombres que aparecen ahí reseñados en el libro de Hebreos capítulo 11. Somos como alentados, animados por las obras que ellos hicieron. Nos inspiran. Y hoy en día hay hombres también que nos inspiran, que nos animan, que nos motivan a perseguir el éxito. En la actualidad hay hombres como Martin Luther King. Hizo cosas que muchos se sienten motivados e inspirados por las cosas que él dijo e hizo. Nosotros como concilio pues tenemos a nuestro obispo, reverendo Quitín Silva Bermúdez, que nos anima, nos inspira. Si no miramos a los que están registrados en la Biblia, los tenemos a ellos que han hecho y están haciendo cosas que nos agradan. Predican y cuando predican queremos ser como ellos. Gloria al Señor. Y esos hombres de la antigüedad aceptaron los retos, los desafíos que Dios les dio. Pero para nosotros poder aceptar, amado, esos retos, tenemos que conocer cuáles son esos retos. La Biblia está llena de retos de que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Si hablamos de los requisitos del apóstol, que dice el apóstol Pablo a los obispos, dice, estos son los requisitos. Y son retos, desafíos para el hombre o la mujer que desea un obispado.
hablarle sobre la crisis y la situación que vive la sociedad en el mundo y el reto que representa para nosotros en el ministerio para ayudar a la crisis de este mundo. La sociedad está viviendo una crisis tanto política, tanto económica, social, pero también religiosa. Hay una carencia de líderes y hay una necesidad. Yo digo que muchas de las problemáticas que tiene la sociedad es espiritual. El problema de Venezuela, más que dinero, es espiritual. Porque se le ha entregado al diablo, que el Señor lo reprenda, un ser espiritual, el control y el dominio de muchas cosas. Por eso entonces la iglesia, el ente físico y espiritual debe moverse para que eso cambie. Pero entendemos que es el problema, porque nuestros gobernantes hicieron pactos que llevaron a esa situación. Entonces, dice Isaías que las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad a las naciones. Entonces el reto nuestro es hacer que la luz de Cristo resplandezca en las naciones. Resplandezca en las naciones. Pero, ¿qué hace entonces el ministerio, el liderazgo cristiano? Que tiene que jugar un papel muy importante ante esta situación. El liderazgo, a veces estamos como entretenidos, absortos en hacer cosas que a la vez, amados, como que nos distraen o que la gente, porque la gente está buscando como que ser entretenidas. Entonces el liderazgo busca saciar esa necesidad de la gente que quieren ser entretenidas y no quieren ser transformadas, no quieren ser cambiadas, no quieren que su carácter sea cambiado. Pero nosotros que tenemos esa vocación, que tenemos ese llamado, conocemos el propósito y no debemos olvidarlo nunca. El por qué y el para qué fuimos constituidos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la palabra, sino que crezcamos en todo. En todo. Y por eso dice, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. O sea, hay una ayuda mutua. Y eso es lo que nosotros, a través de estos congresos, esta asamblea, y el obispo persigue, nuestro padre persigue, motivarnos y animarnos para que estemos unidos y nos apoyemos mutuamente en cada frente de batalla, en cada territorio que estamos conquistando y expandiéndonos, y nos apoyemos en ese trabajo, porque quizás algunos tienen más fuerza que otros, algunos quizás están más experimentados que otros, y esa experiencia y esos recursos le pueden ayudar a otro que está comenzando a desarrollar el trabajo mientras él crece. Gloria al nombre del Señor. Así que no podemos nosotros como ministros a la gente que viene entretenerlas, amados. No, porque la gente busca eso. Y por eso muchas iglesias hoy en día están agarrando esa cultura de entretenimiento. Y se hacen muchas actividades con ese fin. Pero ninguna de ellas va a sustituir la de formar y activar a una nueva generación que pueda darle continuidad a la visión de nuestros antepasados, a la visión de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna actividad, amados, de entretenimiento, de recreación, puede sustituir esto. Entonces, nuestro reto como líderes es levantar una nueva generación, una generación diferente, una generación que pueda darle continuidad al mensaje, que pueda darle continuidad a la predicación, que pueda darle continuidad a lo que Jesús dejó después que se fue. Gloria al Señor.
Señor. Así que, si fue un reto para los discípulos cuando Jesús se fue, también lo sigue siendo para nosotros hoy en día. Formar y activar a esa nueva generación. Hacerlo, usted va a tocar el corazón de Dios. Y no solamente activará o tocará el corazón de Dios, sino que activará una fibra apostólica en su ministerio. En su ministerio, en su vida. Porque se estará multiplicando, que es el plan, que es el propósito de Dios. Entonces, no, ¿de qué sirven tantas actividades de entretenimiento si no forman carácter? El reto ministerial es levantar esa generación con el carácter de Cristo. No entretenerlos, sino formarlos y activarlos. ¿Cómo sería esa generación, esa nueva generación? Sería una generación con motivaciones correctas, con una visión correcta, con una formación correcta, con los valores correctos, con los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo que lo empoderen del propósito de Dios para este tiempo y para el porvenir. Una generación preparada, formada en todas las áreas, bendito el nombre del Señor. Una generación con fe, capaz de moverse en lo sobrenatural, capaz de hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Por eso debemos decir nosotros que hemos caminado un largo camino como Juan el Bautista, mirando a estos líderes que se levantan, a esos jóvenes que están allí, a esos hombres y mujeres que entran por la puerta de nuestra iglesia, mirándolo, podemos decir como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que ellos crezcan, pero para eso tengo que vaciarme sobre ellos, vaciar mi experiencia, vaciar mi conocimiento, vaciar todo lo que Dios me ha dado, para que ellos puedan darle continuidad cuando ya yo no tenga fuerza. Bendito el nombre del Señor. Y así ellos puedan empoderarse del reino de Dios y de todas sus bendiciones. Que ellos puedan ser luz a esta sociedad que está en grande crisis o está sumergida en estas tinieblas. Una generación procesada. Porque el proceso genera, amados, transición. Cuando Dios nos somete a un proceso, Dios permite que pasemos por un proceso en nuestra vida ministerial, es para transicionarnos, para cambiarnos, para transformarnos y hacernos y formarnos conforme a su imagen, que su carácter esté plasmado en nuestras vidas. Así que es necesario que el hombre y la mujer llamados por Dios pase por diferentes etapas en su vida, en su formación. Una de las etapas es una etapa de tensión, una etapa de crisis, una etapa de problema, vamos a llamarle así, una etapa de dolor. Son circunstancias que tenemos que atravesar, que son necesarias, porque esas nos van a llevar a la madurez, al crecimiento, gloria al Señor, para que se forme esa imagen de Dios en nuestras vidas. Así que la nueva generación, no podemos evitar que ellos pasen por allí. Cuando aconsejaba a mi hijo, porque cuando yo lo dediqué al Señor, yo lo dediqué y le pedí ministerio. Yo le dije, Señor, que él sea un ministro, que él sea un pastor. Así mismo con mis hijas, Señor, que ella sea una ministra y que se case con pastores. Y hoy, pues, esa palabra, esa profecía, se ha hecho realidad, hermano Ismael, ¿verdad? Todos están pastoreando para la gloria del Señor. Y amados, y un día mi hijo se desvió y yo lo llamé para evitarle que pasara lo que yo había vivido y había sufrido. Empecé a aconsejarlo y me dijo, papá, yo quiero vivir mi propia experiencia, por favor. O sea, no te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Yo le dije, pues bueno, me quedé mudo. Hice así solamente y miré a Gloria. Y le dije, hice así. Pero es necesario que esa nueva generación pase por ese proceso, por esa etapa, amados. Porque la iglesia le da a esta generación la información.
Pero la información no la va a cambiar, no la va a transformar. Pero la información le va a ayudar en ese proceso, cuando esté viviendo ese proceso. Y esa información va a hacer que él madure. Al agarrar esa información y aplicársela a su vida, aplicarla a la crisis que él está viviendo, atravesando, al dolor que está confrontando, pues lo va a llevar a una madurez espiritual. Porque la nueva generación que estemos formando tiene que estar madura espiritualmente. Porque muchos de los problemas que hoy confronta la iglesia es la cantidad de ministros inmaduros que tenemos, amados. No fueron formados. No supieron aplicar esa información o esa palabra recibida en los templos por mucho tiempo. No la supieron aplicar en diferentes circunstancias en las cuales vivieron. Gloria al Señor. Así que esta nueva generación no está exenta de pasar por esas etapas. No está. Gloria al Señor. Son etapas de procesamiento, como les dije, son crisis que van a tensionarnos, que van a producirnos crisis, problemas, dolor. Gloria al Señor. Pero que nos van a transicionar a algo nuevo, algo grande, algo maravilloso. Hacer lo que Dios quiere que seamos. Ese hombre, esa mujer, ese ministro maduro. Gloria al Señor. Cuando Pablo aconseja a Timoteo y le dice que en la iglesia no puede ser gobernada por neófitos. No puede ser gobernada. ¿Por qué? Tienen que ser por hombres que hayan vivido experiencia en todas las etapas de la vida. Porque así cuando venga Satanás, ellos no van a ser enredados. Y no van a haber pérdida. Entonces, si no está preparada esa generación, de allí es nuestro reto, hermano. El desafío que Dios nos hace. Preparar esa nueva generación. Que no tengamos el problema que tenemos hoy en día. Tantos ministerios inmaduros. Que lo que causan es problemas, divisiones, contiendas. Gloria al Señor. Por tanto, la manera como nosotros vamos a responder como hombres y mujeres de Dios al procesamiento, al proceso que vivimos en la vida, gloria al Señor, es lo que va a determinar cuán confiables somos a la obra de Dios. Qué confianza puede tener Dios en nosotros. La voluntad de Dios es clara. Porque es buena, es agradable y es perfecta, dice la palabra. Y Marcos capítulo 3 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. El que hace la voluntad de Dios. Pero nos encontramos a muchos que no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso nuestro reto, otro de nuestros retos es hacer la voluntad de Dios. No la mía, sino la de Dios. No hacer mi sueño, mi visión, el sueño y la visión de Dios. Gloria al Señor. Entonces nuestro reto como ministros, como hombres que estamos desarrollando un trabajo para que este concilio sea fuerte y poderoso, es hacer la voluntad de Dios, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios, porque esto le agrada a Él, amado. Gloria al Señor. Esto nos va a asegurar el éxito. Esto nos va a asegurar el crecimiento. Esto nos va a asegurar tener un ministerio eficaz. Y no solamente eficaz, porque hay muchos ministerios eficaces, pero dejan de ser eficientes, porque cuando llegan a la meta, al objetivo, hasta ahí se quedan. Los recursos que emplean ya se desvían en otras cosas y no en seguir ensanchando, en seguir multiplicando, ¿ya?, aquello para el cual Dios lo llamó. Ustedes se estancan. Pero de eso hablaremos más adelante. Gloria al Señor. Entonces, hacer la voluntad de Dios, a veces nos encontramos con emociones en nosotros que se interponen. Nosotros mismos somos los enemigos de hacer la voluntad de Dios. Sí, ¿por qué? Porque Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa.
Dios nos dice ir a un lugar y nosotros vamos a otro lugar. Gloria al Señor. Entonces, a veces creemos que lo que estamos haciendo es bueno, pero hay que preguntarse, ¿pero es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Porque nos podemos hallar o nos podemos encontrar haciendo algo contrario, diferente a lo que Dios desea. Hay gente pastoreando que no deben de estar pastoreando. No deben de estar pastoreando, amados. Hay hombres que Dios los llamó para sostener la obra, ser empresarios, trabajar y aportar finanzas. Pero se enamoran del ministerio y quieren ser ministros y no nació para eso. No es un ministro. Y está luchando y peleando por años y no se da cuenta de que él no es ministro. Quizás predica bien, quizás habla muy bonito, quizás enseña muy bonito, pero no es un ministro. No es pastor. Pero sí puede ser un gran empresario, un gran colaborador dentro de la iglesia, un gran servidor dentro de la iglesia, cumplir otra función dentro del cuerpo y va a tener éxito allí. Quizás eso se debe en muchas iglesias que están estancadas por años con 5, 6, 7 miembros, 10 miembros. Gloria al Señor. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios va a traer sus consecuencias. Moisés, Dios le dijo, háblale a la roca. Y él fue y la golpeó. ¿Qué fue la consecuencia? No pudo entrar a la tierra. Algo que él soñaba, algo que él anhelaba, una tierra que él había visualizado, él la vio. Y por eso se emocionó y se activó y se apasionó y dirigió a aquel pueblo y soportó a aquel pueblo porque él quería entrar y no pudo entrar porque no hizo la voluntad de Dios. No hizo la voluntad del Señor. Entonces, nosotros debemos abrirnos y abrir nuestra mente a hacer la voluntad de Dios, estar dispuestos a ser transicionados si Dios quiere transicionarnos. Muy cómodo estaba Abraham en Ur de los Caldeos, pero llegó el tiempo de ser transicionado y Dios le dijo, sal de aquí. Entonces es la voluntad de Dios al que crezcamos, amados, que nos desarrollemos, que avancemos. Cuando Saulo de Tarso iba con un proyecto hacia Damasco, Dios se le presentó a Jesús. ¿Por qué? Porque ese hombre necesitaba ser transicionado. Necesitaba ser cambiado. Dígale que está a su lado, necesita ser cambiado. Gloria al Señor. Ahora levante su mano y dígale, yo necesito ser cambiado. Gloria al Señor. Esto va para mí también, amados. Gloria al Señor. Entonces, si queremos formar a una nueva generación y activarla, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Sin cambio no hay crecimiento. No hay crecimiento. Así que la segunda etapa es la etapa de la transición. La etapa del cambio. Porque si no cambiamos, nos estancamos, amados. Y muchos están como acomodados y se han estancado. Y han perdido la motivación, han perdido la pasión. Y ya más bien buscan otra pasión. Hay otros que se entretienen haciendo otras actividades a los cuales le entregan dinero, le entregan tiempo. Pero cuando es la hora del pastorado, no hacen esfuerzo. Se ve que no aman ese trabajo, ese oficio. Ya eso salió de su corazón. Pero como les gusta que lo llamen pastor, no se quiere poner a un lado. Les gusta que le llamen pastor, no se quieren poner a un lado. Y a veces hay que ponerte a un lado, amados. Cuando yo venía de Colombia, Barranquilla, con mi esposa, y vengo en el vehículo, lo menos que vengo pensando es dejar la iglesia. Y Dios me ministra que le deje la iglesia al hijo mío, y el hijo mío está muy un aguilucho, le falta mucha formación, apenas
se acaba poco tiempo de reconciliado y lo tengo en el equipo para formarlo. Lo metí dentro del equipo para formarlo. Y yo dice, wow. Y yo dije, Gloria, voy a entregarle la iglesia a mi hijo. Un mes. Tengo un mes para mentalizarlo. Y mentalizar a los líderes. Que aquel que veía en él borrachito a veces llegara ya fuerte. Que aquel que voy a ser su pastor ahora. Gloria al Señor. Pero el liderazgo sabe quién es el líder. El liderazgo ya había sido formado de que lo que decía el líder, eso es. Yo le había enseñado a ser soldado y el soldado solamente obedece, no pregunta para qué ni por qué, sino obedece. Porque un ministro debe ser primero soldado, amado, aprender a obedecer, aprender a servir. Cuando un líder o uno de los discípulos estaba siendo formado y preguntaba, ¿y para qué? Usted no debe preguntar, usted solamente debe obedecer. Gloria al Señor. Parecía un dictador. Yo me identifiqué mucho con el difunto presidente Chávez, porque me gustaba cómo él gobernaba. No, porque yo lo comparaba a la Biblia. Y dice, ¿es el ejemplo bíblico, el modelo bíblico? Es para darle un poquito de humor. Es darle un poquito de humor. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Entonces el estancamiento viene por la falta de hacer cambios en ciertas áreas a veces de nuestra vida, tanto empresarial, ministerial o familiar. Nos podemos estancar en algunas áreas, quizás en otras avanzar, pero en otras áreas estancarnos. Y por eso, amados, debemos pensar y meditar y reflexionar, estudiar en la situación. Yo sé que no es fácil los cambios. Yo sé que no es fácil transicionar en esas áreas. Pero si hay que hacerlo, si queremos el crecimiento, si queremos el éxito, si amamos la obra de Dios, si queremos multiplicarnos, tenemos que hacerlo para gloria de Él. Porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios la que tengo que hacer. Así que no esperes que las circunstancias te obliguen a cambiar. Tú tienes que tener el control, no las circunstancias tengan el control de las cosas. Eres tú que tienes que tomar y tener la batuta en la mano. Gloria al Señor. Porque todas las cosas no pueden quedarse igual. Nadie se queda igual. A veces parece que las cosas están bien. Y no, ¿para qué cambiar? Todo está bien. No, hay que cambiar. Cuando todo parezca bien, ahí debemos preocuparnos. Porque es un error pensar que no hay que cambiar. Hay gente esperando que cambies. Hay esposa que está esperando que cambie. Hay un esposo que está esperando que cambies. Hay unos hijos que están esperando que cambies. Hay una iglesia que está esperando que cambies. Hay unos líderes que están esperando que cambies. Hay un obispo que está esperando que cambies. Dios también está esperando que cambies. Porque Él quiere llevarte a otro nivel más grande. Algo más grande. Pero está esperando que cambie. Porque hay gente, hermanos, que porque le han logrado ciertas cosas ya creen que lo saben todo. Que lo saben todo. Y lo juzgan todo. Y creen que tienen ese derecho de decir como que ellos no se equivocan, que ellos no cometen error. Según su ojo, se llenan de orgullo. Por eso muchos de nosotros, hermanos, nuestros títulos nos llenan de orgullo. No queremos ni oír consejo, ni recibir dirección, orientación. Entonces comenzamos a justificar el estancamiento. No, lo que pasa y lo que pasa, a justificar el por qué no crecemos, el por qué nos hemos detenido, el por qué no hemos avanzado, por qué la gente se está yendo, por qué esto. Pues comenzamos a echarle culpa a otras cosas y a justificarlo. Y a no reconocer que necesitamos cambiar. No queremos reconocer que nos hemos alejado
de la visión de Dios, del propósito de Dios, del proyecto de Dios. Entonces los cambios van a evitar el letargo. ¿Qué es un letargo? Es un estado de adormecimiento, de inactividad, de somnolencia. El letargo viene cuando nos acomodamos a la rutina, hermanos. A la rutina. Sí, todo lo mismo. Una rutina. Y cuando hay cambios, nos escandalizamos. Nos escandalizamos. Entonces, el letargo es retroceso. En cambio, el cambio va a traer vigor, va a traer frescura, va a traer innovación, va a traer vida, va a traer alegría, va a traer gozo, va a traer gente, hermano. Va a traer gente, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, traer gente. Yo quiero traerte la gente, las multitudes. Pero tienes que cambiar. Porque si no, me la vas a dañar. Gloria al Señor. Cuando Dios me procesó para cambiar, amados, yo estaba opuesto, porque iba en contra de lo que mis antiguos me habían enseñado. Yo tenía muchos dogmas dentro de la congregación. Tenía a mi esposa allí en la puerta para que con un metro, una cinta, le midiera la falda a las hermanas, le midiera el pelo, le mirara las cejas, si se las sacaban. Yo tenía... Eso era yo. Eso era yo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, yo soy así. Quizá usted a través me conoce. No escondo lo que yo trato de ser lo más transparente. Porque eso de estar escondiendo yo creo que no es de cristiano. Nosotros debemos mostrarnos lo que somos. Y éramos y Dios me dijo, tienes que cambiar. Si quieres que traiga el profesional, tienes que cambiar. Yo le dije, Señor, pero eso es pecado, Señor. Sí. ¿Y cuál es el cambio? Tienes que quitar esa pared. Hay gente allá que quiere entrar, pero esa pared lo impide. Ese dogma. Quítalo. Y yo lo quité sin ganas, pero como él quería crecer poniendo a esto ya ciertas reglitas ahí. Yo les recuerdo que le dije a una hermana, yo le dije, puedes usar cositas aquí, pero de esa chiquitica. Así, gracias hermano, gracias. Gloria al Señor. Mi hijo me llama y me dice, papá, usted me enseñó algo y ahora está haciendo otra cosa. Yo le dije, hijo, Dios me dice que lo haga. Dios me dice que lo haga porque para que las multitudes vengan, yo quiero que vengan. Y él dijo, usted está loco. Hay gente que no te va a entender cuando tú comienzas a ser transicionado, amado. Hay gente que no va a entender que tú no has logrado todavía el carro y ya estás pensando en un avión. No te va a entender, dice, está loco. Pero Dios quiere transicionarte porque quiere llevarte a un crecimiento. Gloria al Señor. Dios no quiere que entres en un estado de somnolencia o adormecimiento o inactividad. Dios no quiere que entres en un letargo. No. Porque el letargo trae muerte. En cambio, el cambio trae vida, amados. Y Dios quiere mantenerte vivo, activo. Admiro a mi hermano Flor Cruz, 95 años, vivo ahí, enérgico. Gloria al Señor. Oh, sí, gloria al Señor. Yo quisiera, cuando llega a esa edad o lo sobrepase, amados, no irme al retiro allá a Florida. No. Hay gente que está pensando en eso. Ese es su sueño, esa es su meta. Por eso es que ha perdido la pasión de ganar almas. Porque eso es traerle problemas, eso es traerle trabajo. Están pensando en un retiro. Yo me retiraré cuando esté en el cielo allá con el Señor. Así descansaré. Gloria al Señor.
Entonces los cambios van a producir frescura, van a producir vida, amados. Gloria al Señor. Pero para que eso se mantenga, tenemos que tener una disciplina. Una disciplina, mantenernos en ese cambio constante. Porque si no entra la rutina, la letanía, lo conocido. Y entonces eso nos llevaría a un retroceso. Luego que hayamos avanzado o logrado alcanzar algo, entraríamos en un retroceso. Pero cuando tú cambias, estás un paso al frente. Si nos acomodamos a las condiciones que tenemos ahora, entonces detenemos el avance. Detenemos el avance. Hay personas que solamente cambian ante las circunstancias, pero cuando superan las circunstancias vuelven otra vez a la letanía, a la rutina. Gloria al Señor. No resista el cambio, amados. Sé tú el impulsador, sé tú el motivador, sé tú el alentador, el animador de ello para la gloria del Señor. Cambia. Dígale que está a su lado, cambia o morirás. Oh, yo me gocé mucho cuando fui a la iglesia de mi hermano Kile y la vi cambiada, la vi transformada. Yo me gocé y me alegré. Vi cosas nuevas, cosas diferentes que hace 3 años no había visto. Yo dije, gloria a Dios. Y entonces vi más gente, pero la gente es por el cambio, hermano, gloria al Señor. Ese es un ejemplo vivo. Vivo, gloria al Señor. Así que Dios es especialista en los cambios. Mírate tú, hermano, no eres el mismo de hace años. Que cuando llegaste, cuando estabas allá en el mundo, no. Tú eres un ejemplo de cómo Dios cambia, cómo Dios transiciona a la gente. Gloria al Señor. Y Él lo va a seguir haciendo porque quiere llevarte a algo más grande. Así que los hombres de fe siempre están innovando, siempre están cambiando. Gloria al Señor. Y la generación que tenemos que formar tiene que ser una generación de cambio, de transformaciones, amados. Gloria al nombre del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque, ¿qué predicó Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Qué es la palabra arrepentidos? Cambio de mentalidad. Y después vino Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Arrepentidos. Cambio de mentalidad. Y después llega uno de los apóstoles, Pablo. ¿Qué dice Pablo? No os conforméis a este siglo. Cambia de manera de pensar. O sea, el cambio, hermanos, trae vida, trae innovación, trae crecimiento, trae frescura. Es nuestro compromiso seguir el consejo de Dios, el consejo de Pablo. Seguir esas directrices, seguir esas orientaciones. Hemos sido convocados, hemos sido reunidos aquí por Dios para decirnos, cambia, llegó la hora. Para que esos problemas sociales que han tocado a la iglesia desaparezcan. Sí, porque ministros recasándose 1, 2 y 3 veces. Una promiscuidad dentro de la iglesia. Hermano, que eso hace a Jesús vomitar. Sí, unas cuestiones que eso no agradan. Entonces, hay que cambiar para que la generación que se levante sea una generación viva, fuerte, poderosa, santa, enérgica, que puedan transformar y trastornar al mundo entero, gloria al Señor. Así que uno de los retos nuestros es obedecer a Dios. Obedecer para hacer su voluntad. Él dijo, id y hacer discípulos. Ese es el reto, tenemos que ir. No solamente ser eficaces, tenemos que ser eficientes en este trabajo, en esta orden. Estamos siendo desafiados. Me gustó ese lema, me gustó el tema, aunque me costó mucho encontrar esta temática, hermano. Para el obispo, yo veo que en 1 hora preparo un mensaje, a mí me cuesta días. Y más como un reto como este.
todavía me levanté a las 3 de la mañana para darle y yo decía, Dios mío. Porque es que ustedes son una gente, hermano, muy inteligente. Son unas copas que están esperando que les echen. Porque quieren crecer. Porque quieren avanzar. Gloria al Señor. Y yo le dije, Señor, pero este mensaje no será muy duro, Señor. No será muy duro. ¿Ah? Más duro, gloria al Señor. Muchos consideran que un ministerio efectivo es aquel que tiene todas las sillas llenas, amados. Y no en cuántos están siendo perfeccionados. A veces es mejor tener poca gente, pero poderoso en el espíritu, entendido en el propósito de Dios, entendido en la estrategia del reino, gloria al Señor, que una multitud diciendo amén a todo buen sermón. Porque a veces tenemos gente nada más pues, amén, pero allí desactivado del propósito de Dios, desactivado de la visión del Eterno, ¿sí? Desconectado, puro amén, amén allí, gloria al Señor. Entonces es mejor tener unos pocos, pero que unos pocos que sabemos que van a transformar, a cambiar, a sacudir al mundo cuando salgan a la calle, que miles solamente buscando los favores de Dios. Porque la iglesia hoy en día se llena de gente buscando favores de Dios. Gloria al Señor. Y hermano, mire, oiga esto, yo digo que uno de los retos más grandes que tiene el obispo Quitín, ayer lo decía la presbítero Teresa en su informe, es vencer la mente de los ministros, de los pastores. Porque nuestro pensamiento lo atrincheramos, amados. Y no dejamos que el Evangelio de Jesús nos ilumine. Que la verdad nos ilumine. Nos atrincheramos en nuestras propias interpretaciones. Nos acomodamos allí. Entonces, el obispo, con esa intención buena, como un buen padre, tratando de sacarnos como yo quería con mi hijo, y a ellos no me cambié. Dije que yo... Gloria al Señor. Teresa lo decía, la presbítero Teresa lo decía. Gloria al Señor. Que los pastores no somos fáciles. ¿Pero por qué no somos fáciles? Porque nos enseñoreamos de la obra de Dios. Agarramos la obra que es de Dios para nosotros. Las ovejas que son de Dios las agarramos para nosotros. Y cuando alguien quiere orientarnos y aconsejarnos, nuestras autoridades, nuestros líderes, hacemos con la cabeza que sí. Pero cuando ellos dan la espalda, nos mofamos, nos reímos, nos burlamos, amados. Aquellos que nos aplaudían, después nos critican allá a espalda, gloria al Señor. Y confrontar esto es un reto. Pero tenemos que vencer en el nombre del Señor. Tenemos que vencer. Saulo de Tarso se jactaba diciendo, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi celo, exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Era un devoto de la ley judía. Y esto fue lo que provocó en él un odio hacia la iglesia de Cristo. Un odio hacia los cristianos. Ese celo, hacia las tradiciones, ese fanatismo religioso. Gloria al Señor. El celo no es malo, pero bien dirigido, correctamente dirigido. Gloria al Señor. Así que hay personas así, hermanos, que solo predican y enseñan a sus pastores, líderes que solo enseñan a sus congregaciones a guardar dogmas, a guardar ritos, a guardar tradiciones. Eso no es palabra. Porque la palabra es la que trae vida, la palabra es la que transforma, la palabra es la que liberta. Gloria al nombre del Señor. Está bien que dentro de la iglesia hayan ciertos leyes, requisitos, muy bien. Pero nunca tienen que estar por encima de la palabra. Así que, familia cinepajista, hagamos la diferencia. Seamos un pueblo diferente. Hagamos como Saulo, busquemos lo que le pasó a Saulo, un encuentro con Dios. Un verdadero encuentro que nos transforme, que nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Porque el encuentro
de Saulo con Jesús lo llevó a tener un verdadero arrepentimiento. Los hizo ver su condición, que estaba bien mal, que estaba bien equivocado. Siempre recuerdo al obispo con la palabra que una vez me dijo: Modesto, ¿sabes lo que decía papá cuando pasaba Don Luis? ¿Se acuerdan? Y que si uno supiera, hermano, ¿qué somos nosotros? Cuando usted se muere, ¿qué? Yo me acuerdo siempre del obispo, cuando voy a decir algo así, me digo, ¿pero qué somos nosotros? Dice, en Venezuela, caca. Nada, hermano. Escoria, basura. Sin Dios, gloria al Señor. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, Él nos transforma, Él nos cambia. Y dejamos. Muchos Saulos. Pero luego de aquel encuentro, hermano, dejó de ser Saulo. Se convirtió en Pablo, un apóstol. La sociedad, ¿qué nos dice la sociedad? Mírame, óyeme. Dice el libro de Éxodo que Dios vio y oyó el clamor del pueblo y descendió a liberarlos. Y esta sociedad dice, mírame, oye y ven, libérame. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Muchos tenemos que reconocer, quizás ya yo no lo puedo hacer, pero entonces vamos a llamar a esa nueva generación. Y vamos a formarlos, y vamos a activarlos. Por eso tenemos que activar esa fibra apostólica para que ellos se multipliquen. Gloria al nombre del Señor. Yo estoy claro, amados, quién soy, para qué fui constituido. Yo estoy claro. No quiero ofender con esto a nadie. Ayer un pastor me saludó y me dijo, ¿cómo está el apóstol de Venezuela? Lo hizo de manera irónica. No le respondí porque se fue de una vez. Pero yo no soy el apóstol de Venezuela, soy el apóstol de naciones. Soy el apóstol de naciones. Para eso fui constituido, amados. Para formar y activar a la generación que va a sacudir este mundo. Gloria al Señor. Eso soy. No lo oculto, eso soy. Gloria al Señor. Usted me llama obispo, sí lo soy. Usted me llama apóstol, sí lo soy. Usted me llama pastor, sí lo soy. Usted me llama predicador, sí lo soy. Usted me llama siervo, sí lo soy. No me ofendo con ninguna de esas cosas. Y yo ahora, desde ayer, doctor, me cuesta todavía asimilarlo, ¿verdad? Me cuesta, yo todavía no me soy doctor. Yo le decía a mi hija, soy doctor. Gloria a Dios, no tendré que ir más al hospital. Tengo un doctor aquí de cabecera. Gloria al Señor. Hermano, dejemos que la religión salga de nuestras mentes. La religión nos hace legalistas, nos coloca en un extremo, nos hace malos. Saulo era malo, perverso, porque era religioso. Él creía que estaba bien, él creía que estaba correcto, él creía que el proyecto, la visión que tenía era correcta. Cuando fue a buscar a los hermanos, nos hace criticones la religión, nos hace juzgar y condenar, nos hace sentirnos superiores a otros, nos hace sentirnos más santos, más espirituales. La religión nos enferma. Y un pastor religioso levanta una congregación enferma. Enferma. La iglesia religiosa tiene su propia revelación, no acepta más revelaciones. Una iglesia religiosa calumnia, divide, murmura, persigue, encarcela en sus dogmas a los fieles. Una iglesia religiosa condena y se cree dueña de la revelación. Un religioso está en ignorancia, amado, pero se cree que es sabio. Una congregación religiosa está enferma y enferma a quien llega a ella. Todo el que llega a ella se enferma. Gloria al Señor. Por eso Dios necesitaba sanar a Saulo.
para poder enviarlo. Porque si él se va enfermo a sanar, pues salen pocos enfermos ahí. Él tenía una visión muy clara cuando venía hacia Damasco. Pero cuando entró a Damasco no tenía visión. Quedó ciego. ¿Pero por qué? Porque Dios le iba a dar una nueva visión. La visión de él. Hay mucha gente que está caminando en su visión y no en la de Dios. Pero cuando vengan a un encuentro con Jesús, van a quedar ciegos. Pero Dios te va a dar la visión correcta. La formación correcta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Una iglesia religiosa no se deja pastorear. Yo no sé si el obispo tendrá aquí iglesias que se cuesta pastorear. Y pastores que no se dejan pastorear porque son religiosos. Y dicen, es mi obispo, mi cobertura, pero no se deja pastorear. Yo he oído a personas aquí decir, esta es mi iglesia y ustedes son mis pastores. Yo le digo, ¿será que le traen los diezmos? Vean, porque uno tiene que honrar al Padre. Yo tengo a un hombre allá en Venezuela que yo lo ungí a él y a su familia. Vea, porque vi un ministerio y Dios me dijo, tiene un ministerio profético. Desata sobre él una palabra. Y lo llamé, ese día lo invité a predicar a la iglesia. El hombre es cantante, Elisur, ¿te acuerdas? Y lo llamé, y lo traje y le dije, hermanos, ustedes que tienen oro, si tienen un anillo de oro, vengan, siémbreselo a este ministerio, porque voy a declarar una palabra. Y le declaré una palabra, ¿verdad? Y amados, gloria al Señor. El hombre no quiso seguir con nosotros. Hoy tiene una buena iglesia, hermosa iglesia, y yo voy y le visito y le dice, tú eres mi padre. Usted, porque es verdad, yo lo formé, lo agarré. Pero yo estoy esperando mi diezmo, mi honra, mi honra. Pura boca, me voy igual. ¿Dónde está mi honra? Si soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si tenemos un padre, tenemos que honrar a nuestro padre como tal, para la gloria del Señor. Eso es lo correcto, la enseñanza correcta, la revelación. Y las generaciones nuevas tienen que ser formadas en esa dirección, amado, gloria al Señor. Que se dejen pastorear. Que paguen los diezmos. Hay gente que no paga diezmos y dice que están bien. Gloria al Señor. Lo que garantice que el legado nuestro continúe, ¿vea? Y que perdure nuestro ministerio hacia la eternidad, es que tengamos una nueva generación bien formada y bien activada. Jesús se multiplicó, Pablo se multiplicó, y en la historia hay muchos ejemplos de que la gente se sigue multiplicando. Aquí está nuestro obispo, él se ha multiplicado. Gloria al Señor. Yo cuando veo a Claudio Ismael, disculpe que obispo Ismael Claudio, es que le dije, lo tuteé, pero yo veo y yo digo, wow, cómo se ha multiplicado, tremendo. Y así en otros, muchos aquí que yo veo. Oh, disculpe, me olvidó bajar. El Señor que te está trayendo un mensaje. Apágalo. Se me fue, hermano, eran nervios, los nervios. El Señor te está trayendo un mensaje, otro mensaje. Sí, sí, otro mensaje. Algo más que quería añadir. Gloria al Señor. He oído del ministerio de hermano Víctor Tiburcio. ¿Está aquí? No está. Y veo que se ha multiplicado. Vea, es un hombre que se multiplica. Que está en una dirección correcta. Se crece. Se mantiene en una cobertura. Su crecimiento no lo ha hecho, no lo ha dejado. No. Porque los hombres cuando crecen, hermano, cuando se desarrollan, aprenden a ser humildes. Entre más grande, más humilde debe de ser. Entre más se sabe, más humilde se es. Entre más títulos hay, más humilde se debe ser. Hay apóstoles que yo digo, es apóstol, pero cuando uno lo ve tan cargado y vestido de soberbia, de altivez y de orgullo, y yo digo, Dios mío. Porque, me costó entenderlo, porque yo dije, cuando llegaba uno a este nivel de apostolado, yo creía que como ya los valores y los principios cristianos están allí. Y cuando veo, no, hay muchos que están carentes de ellos. Pero es por eso, hermano, porque no fueron formados. No fueron formados. Entonces no hay carácter. Es un reto de nosotros
salir de esta asamblea a formar gente, una nueva generación diferente. Gloria al Señor. Nosotros necesitamos, como concilio, necesitamos gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, desatar o liberar esa unción apostólica que nos multiplique. Porque queremos crecer. Queremos alcanzar el mundo. Yadier, pasa acá, ven acá un momentico. Ven con tu esposa. ¿No vino? Oh, quédate ahí entonces. Ven alguien que tenga su esposa y sus hijos aquí, si tiene alguien con su esposa y sus hijos. Henry, ven acá. Es como para darle un ejemplo. Lo que yo hago en Venezuela, cuando yo veo a un joven, no importa que veo en él una naturaleza de líder y veo un ministerio futuro. Sí, ven acá. Entonces yo llego y los agarro. No tantos hijos aquí. Pasa aquí. Porque en Venezuela levantamos ministerios familiares, sacerdocio. Ayer, en familia. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos que todas las familias se integren. Hacemos así. Entonces comenzamos a desatar una semilla. ¿Qué dice la Biblia que es la semilla? La palabra. Una palabra profética. Desatamos sobre ese joven, y ellos a veces no son nada, no son líderes, apenas quizás están llegando, pero uno, el apóstol, sabe ver, sabe captar, sabe detectar, discernir, y comenzamos a declarar, a activar esa palabra, y sobre los hijos, lo que va a ser el ministerio de ellos. Y hermanos, a los días lo veo como apasionados, como enamorados, como queriendo ser pastor. Y entonces yo digo, Señor, gracias. Tú estás, porque la palabra hay que soltarla, la semilla hay que sembrarla. Hay que sembrarla en la tierra. Y hoy en día, amados, los pastores de Venezuela, en su mayoría, están ellos con su familia ministrando en la iglesia. Porque es un ministerio familiar. Ahí está el testigo. Sí. Pero uno va a otros concilios. El pastor de aquí, la esposa por allá, los hijos por allá. No, allá en Venezuela es todo. Si yo recibo a un hombre, yo no lo recibo a él solo, lo recibo con su esposa. A toda la familia. Y le entrego a ella. Yo no soy pastora. Usted desde hoy va a ser pastora. Y comenzamos a activar esa palabra. Y gloria al Señor. Gracias, Henry. Gracias, familia. Gloria al Señor. Es un ejemplo que quería hacer. Gloria al Señor. Y bien, amado. Y tenemos que activar, pastores. Si queremos que este concilio y esa generación se levante, esa nueva generación poderosa, con el fuego del Espíritu Santo, tenemos que desatar esa palabra sobre ellos. Si queremos ver a nuestros hijos convertidos, a nuestros nietos, tenemos que desatar la palabra sobre ellos. Veo con satisfacción como mi nieto, el nieto más adulto, tiene 15 años, que lo he visto muy despegado, pero anoche nos envió un mensaje. Mi esposa dice que lloraba cuando lo recibía y le decía, mi nieto que tiene 15 años, le decía, abuela, estoy en un lugar en Barquisimeto, se llama La Lucha. Estoy en La Lucha con un joven y estamos haciendo un trabajo con los jóvenes porque quiero ser líder de jóvenes. Ya he enfocado. Los pequeños los tenemos haciendo cursos de música para que sean músicos dentro de la iglesia. Y los activamos. Al nieto de 2 y 3 años yo le decía, tú eres el pastor de los niños en la iglesia. Y a veces se levantaba con su Biblia, hoy tiene 5, y dice, yo soy el pastorcito de los niños. Gloria al Señor. Sembrando la semilla en ese terreno, gloria al Señor. Para concluir con este último reto ministerial. Hermanos, tenemos que dejar un aporte ministerial. Cada ministro no debe partir de este mundo sin dejar un aporte o una contribución en el ministerio a esta familia conciliar. Es un reto importante esto en nosotros. Comprometernos en dejar algo productivo
para el crecimiento de la obra de Dios. Para el crecimiento de la obra. ¿Qué nos dejó Jesús? A su Espíritu Santo. ¿Qué nos dejó Pablo? Sus enseñanzas. ¿Qué nos dejó Martín Lutero? Su legado, aquellas 95 tesis. ¿Qué nos dejó Pirman? Su literatura, su teología sistemática. ¿Qué nos deja el obispo Quitín? Sus libros, sus muchos libros, un legado, amados. ¿Qué dejaremos nosotros a este concilio? Hay gente que viene a este concilio a buscar dinero. Yo digo, ¿qué sería de muchos de nosotros si no nos enviaran el dinerito? La ofrenda mensual. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿Seremos tan leales como decimos ser? ¿Ah? Hay gente que me critica y murmura cuando más bien no le llega fielmente o puntualmente la ayuda. Se ponen como molestos. Yo cuando hermano Raúl, Dios me lo bendiga, a veces se atrasaba. Yo le decía, no se preocupe, obispo. Tranquilo, yo no soy obispo. Bueno, no se preocupe, pastor. Yo no soy pastor. No se preocupe. Cuando pueda. Yo no. ¿Por qué, hermano? Porque uno no debe moverse por dinero. Si yo voy a un lugar es para bendecir. Si estoy en este concilio es para hacer de bendición. Ellos me bendicen cuando yo bendigo. Ustedes me bendicen a mí, su presencia, el estar aquí, esto me bendice, hermano. Y miren, ayer con ese doctorado, jamás yo lo esperaba ser doctor. Y qué bendición. En Venezuela me estaban cobrando para ser doctor. Ah, sí, me estaban cobrando y yo no hago mucho dinero. Y Dios me lo regaló aquí, gloria al Señor. Gracias, obispo. Era un sueño. Yo no se lo había dicho nunca a él, pero Dios sí sabe nuestros sueños. Dios los conoce. Yo recuerdo que estaba en Venezuela y vi una administración de Ricardo Rodríguez y yo le dije, Señor, quiero ir allá a conocer personalmente a ese varón. 8 días llegó unos pastores de Caracas con una invitación modesto. Ricardo Rodríguez viene a Valencia y te traigo, mira, vengo desde Caracas a traerte esta invitación para que tú estés. Mire, yo agarré mis hijos, mis hijas, todos, y unos líderes de la iglesia, los que pudimos caber en una van, y nos fuimos hasta allá, hermano, y allá estaba allí, escuchando a ese hombre que yo quería, era mi sueño. Y yo estaba sentado bebiendo ese mensaje, y ese hombre se baja del mensaje, ¿vea? Y ahí comienza a caminar por el pasillo cuando dice, tú vas para Colombia, el pasaje todo te lo voy a pagar. Yo digo, me vi cómo hace Dios, hermano. Me dio más de lo que yo le pedía. Yo solamente quería reconocerlo. Y estuve en la iglesia, estuve en el congreso de avivamiento. Y hermano, con todo gasto pago en uno de los mejores hoteles de Colombia. Ahí me disfrutaba. Hay cosas allí que había que yo no sabía cómo usarlas. Nunca había estado en un hotel así. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero hermano, ¿por qué? Qué bueno, porque ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios, gloria al Señor. Es un reto importante para nosotros comprometernos en dejar algo productivo para este concilio, amados. Gloria al Señor. Dejémosles una herencia. ¿Y qué mejor herencia que esta generación que vamos a formar y activarla con un amor, con una pasión por esta familia? No hablándole más de la familia. No, ese concilio, no que son mundanos, que no. Vea, sembrándolos bien. Yo he enseñado a mi gente allá en Venezuela a honrar. Yo recuerdo que a mí me sorprendió, hermano obispo, porque él fue, y yo dije, vamos a celebrarle al obispo el día del obispo y darle una ofrenda. Yo quiero que ustedes, como los bolívares no tienen mucho valor, traigan dólares, cómprense dólares, aunque sea 10 o 20 dólares, y el que pueda más. Y entonces, a él lo sorprende que me van a celebrar también a mí, yo no sabía. Y entonces yo estoy preparándole y motivando al pastor. Y entonces cuando yo veo los pastores encaminaditos, y creo que vienen cuando el hermano me sombra, yo dije, ¿qué? Y él también está asombrado. Y yo era parte del complot. Y entonces él también está siendo asombrado porque también está recibiendo.
Caímos los dos en una sorpresa. Porque honrando, porque tengo que aprender y enseñar a mi gente a honrar al obispo. Porque un día yo no voy a estar allí, hermano. Pero ese principio de lealtad tiene que estar sembrado en ellos. Tiene que estar en ellos. Mis hijos, mis nietos, los pastores, gloria al Señor. Porque es así. Nosotros no somos eternos. No sabemos en qué momento nos vamos a ir. Cuando Dios me dijo, sal, deja todo y vente acá. Yo me vine dependiendo de Dios. Sin sueldo, sin saber dónde iba a vivir. Pero caí en las manos de mi Padre. Mi Padre no me ha desamparado. Vea, gloria al Señor. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Y seguimos aquí, y seguiremos aquí. Gloria al Señor. Vea, vea mi amor, ahí está mi esposa. Ella llora porque los nietos, los hijos le hacen falta. Vea, gloria al Señor. Yo le digo, yo no soy más que un hijo. Yo no soy más que un hijo. Gloria al Señor. Te formemos, estimemos esa nueva generación. Gente, así que ministro, Dios nos desafía a cambiar y a hacer que las cosas cambien. Dios nos desafía a enfocarnos en la voluntad, en hacer su voluntad. Dios nos desafía a ser obedientes, haciendo lo que Él nos mandó, ir y hacer discípulos. Y que ellos continúen con ese ejemplo. Nuestra familia conciliar tenemos retos grandes para alcanzar. Así que se necesita el compromiso sincero, fiel, real, de todos nosotros, los pastores, obispos, de todo el liderazgo de acá. Gloria al Señor. Que no haya ninguna pizca o chispa de temor de que si confronto a ese varón se va a ir. O su gente se va a ir, se lo van a llevar como el ejemplo de Fidel que presentaba ayer. Gloria al Señor. Sino que todas las regiones trabajemos abocadas en esa unidad hacia el crecimiento. Y no solamente las regiones, también Nueva York, las iglesias de Nueva York se sientan comprometidas a crecer, a expandirse, a ensancharse. Y hermanos, si lo hacemos, esta es la voluntad de Dios. Así que vamos a ponernos en pie para la gloria del Señor. Aleluya. Dios nos reta, Dios nos desafía, amados. Aleluya. Gloria al Señor. Yo sé que quizás, recuerdo, hace 3 años fui a Texas, pastor Resino, Dios me lo bendiga, me honró, me pagó el pasaje y me llevó hasta allá. Y él habló con un pastor para que me llevara, me estudiara en su congregación. Y entonces, el pastor le dijo, pero dile que no hable que él es apóstol. Yo digo, hermano, gloria al Señor, es un ministerio. Aparece en la Biblia, no tenga miedo a esa palabra. No tenga miedo a esa palabra, apóstol. No se prejuicie contra ese título, contra ese oficio. No se prejuicie. Acepte, no practiquemos la hipocresía ministerial. Aceptando unas cosas y otras no. Si vamos a aceptar la Biblia, aceptémosla toda. Gloria al Señor. Unas sí y otras cosas no. Eso es hipocresía ministerial. Entre nosotros no debe ser eso. Somos una familia, lavados en una misma sangre, con una misma fe, con una misma esperanza, amado. Gloria al Señor. Con un mismo objetivo, llegar al cielo, ver a Dios allá. Y en eso nos ayudamos, nos cooperamos unos a otros. Gloria al Señor. Amén. Incline su rostro. Tómele la mano a su hermano, por favor. Aleluya. Padre, en esta hora, oh Dios, te doy gracias porque me ayudaste a salir bien de este reto, Señor, de este desafío, Dios. Bendecimos en tu nombre, Señor, a este pueblo, mi familia, Señor, tus hijos, Señor. En tu nombre, Dios mío, declaramos que el poder tuyo, Señor, los arropa, los cubre y los llena, oh Dios. Con la autoridad que usted me ha dado, Dios amado, aleluya.
Declaro, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en ellos, Señor, mora y vive en esta familia, encenderá un fuego, una pasión, Señor, por el ministerio, Señor. Desatará una unción apostólica que liberará un crecimiento, Señor. Una explosión expansiva que hará de este concilio crezca, Señor, por todo este país y por todo el mundo entero. Señor, que el ministerio de este concilio, Señor, sea próspero. Declaro una prosperidad para este concilio. Una eficiencia en cada ministerio, Señor. Y una eficacia. En el nombre de Jesús, que le haga multiplicarse. Señor, declaro que todos los ministros, Señor, y los líderes de este concilio serán fructíferos, se desarrollarán y se multiplicarán, mi Dios, y desarrollarán iglesias saludables, iglesias sanas, iglesias bendecidas en el nombre de Jesús, y que caminarán fielmente en la visión de este concilio, en el nombre de Jesús, que no se apartarán ni a derecha ni a izquierda, y nunca retrocederán, Señor, ante tu demanda, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, dele un saludo al que está a su lado, dele un abrazo al que está a su lado. Y voy a pedirle al de la mesa, mi hermano, que me dé 5 minutos más. Ajá, y en estos 5 minutos usted se va a sentar, yo se lo quiero regalar a mi esposa para que se presente. Gloria